Gracias por parte de Unidas. Blanca tiene la palabra. Ah, perdón, Cristina, adelante. Sí. Bueno, lo primero, dar las gracias a todas y a todos los asistentes. Uy. Bueno, cuando a una le toca, después de la intervención de María Antonia, tiene que ser consciente que ya poco más puede aportar, ¿no? Yo creo que incluso para otros años o para otros eventos ya directamente podemos invitar a María Antonia que nos dé una lección a todos y yo creo que con eso ya estaría. Y Elías, espero que no estés, ¿no? Bueno, lo primero de todo, yo quiero dar las gracias a mis padres. Y yo que venía hoy de técnica y de no emotiva, seguramente me emociono. Quiero dar las gracias porque yo me he criado en un entorno en el que no ha habido ninguna violencia, ni física, ni verbal, ni económica, ni psicológica, ningún tipo de violencia. Tampoco ha existido ninguna jerarquía impuesta, nada, ningún rol preestablecido, nada en absoluto. ¿Qué ha hecho eso? Eso ha conseguido que a mí ya desde muy pequeña me hayan chirriado muchas conductas que en mi entorno, con mis compañeros, con mis amigas, con mis amigos, otros niños no vieran. De hecho, a mí me llamaban, esto mi madre que lo está viendo, espero que mi padre también, me llamaban la abogada del diablo. Entonces, claro, ¿qué puede la abogada del diablo aportar en un día como hoy después de la intervención de María Antonia? Bueno, yo quiero aportar una reflexión. Normalmente soy una persona que no le gusta leer las cosas, pero hoy me vais a perdonar y voy a leer porque yo me conozco y sé que soy sumamente pasional y sumamente emotiva y no quiero venirme abajo. Entonces, con esto voy a dar comienzo. Nada, es muy breve por lo que digo, ya poco puedo aportar yo en un día como hoy después de esta intervención. Bien, en la moción que hoy se presenta se afirma, como no puede ser de otro modo, que ningún dato es aceptable en una sociedad libre, igualitaria y justa. Quizás la existencia de estos datos nos tendrían que hacer pensar que no estamos ni en una sociedad libre, ni igualitaria, ni justa. Se hace hincapié en aquellas violencias silenciadas o no tan evidentes, violencias invisibles, que al contrario que la física, como digo que es más evidente, no obstante es la que nos arroja los datos más desoladores año tras año, datos que pues ya han comentado mis compañeras con anterioridad. Pero, y aquí la reflexión que yo quiero traer en el día de hoy, ¿qué es la violencia? Esa reflexión que yo me hacía ya desde bien pequeña. ¿Qué es la violencia y, por tanto, qué son las violencias silenciadas? Necesitamos partir de la primera para llegar a la segunda. Puede parecer una pregunta sencilla, pero la respuesta no lo es en absoluto. Como casi siempre, y esto ya puede que sea un defecto profesional, la respuesta al presente la encontramos en el pasado. Pasado muy presente, de hecho. Decía Pitágoras, y así nos lo hizo llegar Simón de Beauvoir en El segundo sexo, que había un principio bueno que habría creado el orden, la luz y al hombre, y un principio malo que habría creado el caos, las tinieblas y a la mujer. Se presenta entonces una realidad histórica innegable, la de los unos y las otras. Los que ostentan la virtud, la razón, la lógica, el buen hacer, y las que en su caos femenino se mueven por los impulsos, la pasión y la sinrazón. Parecería lógico pensar entonces que la luz, el hombre, debiera imponerse sobre las tinieblas, la mujer, para dotarnos a todos como sociedad de un orden. Así lo hemos hecho mucho tiempo y fruto de las relaciones de ambos géneros, relaciones jerárquicas a todas luces, habrían surgido una serie de conductas que abarcarían desde el intercambio de emociones e ideas hasta la imposición de determinadas voluntades, para las que se habrían utilizado, obviamente, medios más o menos coactivos. Del análisis de estos últimos surge el término violencia, que en función del ámbito de aplicación recibiría un significado diferente, porque del latín, y aquí el defecto profesional, violentia se contempla como la acción contra el natural modo de proceder, o al menos así lo entiende la Real Academia de la Lengua Española. Pero yo lanzo una pregunta. ¿Qué es el natural modo de proceder? ¿Cuándo se entiende que alguien es violento y por qué? Cuando hablamos de violencia, hacemos referencia a un concepto, por desgracia, todavía a día de hoy, abstracto y subjetivo, y que puede presentarse en una infinidad de formas de
muy diversa índole. Porque, repito, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo natural? Es entonces, para tratar de dar respuesta a esta pregunta, cuando aparece el derecho guiado por la mano de la política. Para eso estamos hoy aquí, que no se nos olvide, como fuente reguladora y limitadora en las relaciones humanas. Porque seguramente, si le preguntamos a nuestras abuelas o abuelos, la respuesta que nos darían sería diferente a la de nuestras madres o padres o la de nuestras hijas, en este caso, hijos. Desde luego, debo de las primeras, no oirás los términos violencia económica, violencia vicaria, violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia o acoso laboral, en eso por desgracia tenemos aquí experiencia no muy grata, o violencia obstétrica. En esta última, que creo que no aparece en la moción, la añado yo, por afectar únicamente a nuestros cuerpos exclusivamente en femenino. Ahora bien, la más común, sin duda, sería la definición que entiende la violencia como el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer una autoproclamada autoridad. Los golpes, las palizas, puede que quizá los insultos, pero poco más. Pero como ahora sabemos, esta violencia no es la única. Al igual que el modo de relacionarnos ha cambiado a lo largo del tiempo, también lo ha hecho la política y también lo ha hecho el derecho. Aunque a veces, como decía nuestra compañera, esto pueda malinterpretarse, ¿no? Comportamientos que hace unas décadas se encontraban totalmente normalizados, se abren ahora hueco en el panorama legislativo que trata de erradicar las violencias en plural, y lo pongo con mayúscula, contra la mujer. Pero todavía queda mucho trabajo, queda todavía muchísimo por hacer. Siglos de construcción social y normativa han dejado en el ideario colectivo de todos reminiscencias muy, muy difíciles de borrar. Pero repito, para eso estamos aquí hoy. En esta moción se habla del peligro que supone normalizar los datos y las cifras de las que antes nos hablaban, de convertir el dolor y la vida de una persona en un número o en un titular, de naturalizar lo que no es ni natural ni humano. Aunque, valga la redundancia, los humanos seamos muchas veces los menos humanos de todos los animales. La generalización, la invisibilización y la normalización son el enemigo número uno de esta lucha contra la violencia o las violencias. ¿Las armas para combatirlas? Bueno, a mí se me ocurren al menos estas tres, ¿no? La primera, la prevención a nivel social y a través de la educación en sensibilización y resiliencia. La segunda, la formación del personal en todos los ámbitos que traten con mujeres en especial situación de vulnerabilidad. Y la tercera, la regulación o penalización a través de la redacción de una normativa que tipifique de manera específica y no dentro de un impreciso cajón desastre todas y cada una de las violencias, las más visibles, pero también las menos. Aquí, finalmente, una caótica, una apasionada y una sin razón se ofrece para trabajar de la mano de todas las demás caóticas, apasionadas y sin razón que se unan a esta lucha para que esto sea finalmente posible. Muchas gracias.